Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme en esta edición nocturna. Andrés Ramírez Fernández les saluda. Vamos a iniciar de inmediato con algunos de los temas que tenemos preparados. Y ahora sí, una de las noticias del día. Un trabajo de la Policía de Control de Drogas y la DEA permitió la captura de un colombiano y 2 costarricenses en La Uruca con el decomiso de nada más y nada menos que 198 kilos de cocaína. Este es el momento en que la policía detiene a un vehículo y a sus 3 ocupantes frente a la escuela Otto Hub en La Uruca. No fue un operativo cualquiera, fue un operativo entre la PCD y la DEA, quienes le seguían el rastro a una organización criminal. Un colombiano y 2 ticos fueron los detenidos. Los seguían desde que salieron de una casa en La Uruca y los interceptaron de camino, permitiendo el decomiso de un vehículo y de 198 kilos de cocaína. Todo bajo la información que manejaba la DEA y que operativizó junto a la PCD, el DIAC y la Unidad Táctica Especial del Ministerio de Seguridad Pública. Todo el dispositivo se ejecutó en la carretera. Trasladaron el carro, la droga y los detenidos bajo custodia, mientras se establece la organización a la que pertenecen. Es el segundo decomiso importante de droga que hacen las autoridades esta semana, luego de que en barrio Los Ángeles y en un edificio que fungía para una empresa de seguridad privada, decomisaron 312 kilos de cocaína y 6 armas. Los operativos conjuntos son parte del trabajo policial actual. Esa información que ellos nos trasladan y que nosotros podemos trasladar resulta esencial para lograr operativos y para lograr capturas y desarticular organizaciones y redes criminales muy importantes. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de traición, donde era gente que operaba desde costarricenses operando desde Europa inclusive. En ese grupo, pues obviamente ahí tuvimos la colaboración de las agencias internacionales, tanto del gobierno norteamericano como del gobierno de Inglaterra. Entonces esto lo que influye es que al tener nosotros acceso a información y nosotros recibir información de ellos, pues permite elaborar investigaciones más complejas, más profundas. El intercambio conjunto de información no solo se da con el aliado estadounidense, sino con autoridades europeas, hasta donde desembarca la droga que envían desde Costa Rica. Bueno, información que se mantiene en desarrollo a esta hora. Tienen ustedes las imágenes porque justamente con esta noticia de los 3 sujetos que hoy fueron detenidos con cocaína, se está allanando una vivienda que, hay que decirlo, desde horas de la tarde las autoridades estuvieron esperando la orden del juez para poder intervenir esta casa que están viendo ustedes en este momento. Un trabajo que está realizando la DEA y la Policía de Control de Drogas, es un trabajo que están realizando en conjunto. Tienen ustedes las imágenes en este momento porque la casa, el perímetro estaba en custodia policial y a esta hora ya tienen la orden del juez para poder allanar el sector. Esa información que, reiteramos, se mantiene en desarrollo. Y para recapitular lo que ha pasado, se trata de la captura de un colombiano y de 2 costarricenses aquí en La Uruca, a los que se le encuentran 198 kilos de cocaína. Esto tras un intercambio de información por el almacenaje de la droga en puntos cercanos de San José, y a esta hora de la noche se mantiene una diligencia en una vivienda que es la que tienen ustedes en pantalla. Es en el sector de La Uruca, porque aparentemente habría más droga en esa vivienda, o por lo menos es lo que quieren confirmar las autoridades, junto con cualquier otra prueba que pueda ser importante para la investigación. En imágenes a los oficiales resguardando la vivienda. Es un operativo amplio que se está desarrollando y que desde horas de la tarde, reitero, se ha estado esperando la orden judicial, y hasta este momento, hasta más o menos pasadas las 8:30 de la noche, es que se da la orden para poder hacer ingreso a la vivienda, una intervención bastante fuerte, como debe serlo cuando se trata de una cantidad de droga tan importante y en un operativo conjunto entre policías.
estaremos ampliando esta información que se mantiene en desarrollo en nuestras ediciones de sábado para que se mantenga pendiente de Noticias Repretel. Bueno, en nuestro enfoque falta poquito para que ya se abran las urnas y nos hicimos una pregunta en la redacción a raíz de dudas que nos han llegado. ¿Cuáles son las reglas finalmente que las personas deben seguir cuando van a votar? ¿Qué es lo que puede llevar? ¿Qué es lo que no se debe hacer, por ejemplo, cuando está frente a la papeleta? Jeffrey Naranjo nos explica a esta hora en directo. Jeffrey, buenas noches. Buenas noches, este domingo muchas personas vamos a salir a votar con mucha ilusión. Ocurre cada 4 años y es además un deber cívico. Sin embargo, efectivamente quisimos hacer un recuento de esos aspectos básicos que usted como votante debe tener en cuenta para este 1 de febrero, incluso a la hora de marcar en la papeleta, pues a veces un error pequeño podría generar que su voto sea anulado. Así que les preguntamos a algunos expertos, desde politólogos, así como voceros del Tribunal Supremo de Elecciones, cuáles son esas recomendaciones básicas a tener en cuenta a la hora de votar y los errores que muchas veces se cometen en este tipo de elecciones que podrían derivar en la anulación de un voto, que es lo que pues ningún votante desearía que suceda. Vamos a ver en la siguiente información algunos de esos consejos, cuáles son esos aspectos básicos a tener en cuenta, desde portar la cédula hasta dónde marcar o dónde no marcar la X en la papeleta. Todo eso se lo vamos a explicar a continuación. Veamos. Imagínese votar con toda la ilusión de ejercer este derecho, pero por algún error o hasta desconocimiento terminar emitiendo un voto nulo. Que esto no le pase. De hecho, el Tribunal Supremo de Elecciones ha insistido estos días previos a las elecciones en lo que se debe y no se debe hacer, por ejemplo, en la papeleta, para evitar una eventual nulidad del voto. Recuerden llevar la cédula física, solamente con este documento es como emitimos nuestro sufragio, no podemos llevar la cédula digital ni tampoco otro documento de identificación, solo la cédula. Esta puede tener 1 año de vencido, sin embargo, ojalá que todo el mundo la tenga ya lista para poder el domingo ir a votar. También recordemos que el Código de Trabajo nos permite y obliga al patrono a abrir un espacio para que la persona colaboradora pueda ir a emitir su voto. Recordemos que eso sí lo tenemos que coordinar dentro de nuestro horario laboral, pero es un derecho que también tiene la persona trabajadora que tiene que laborar el próximo domingo. Es importante que al recibir la papeleta se la entreguen firmada por los miembros de mesa y abierta para que usted pueda ver que va sin ninguna alteración. Cualquier manifestación distinta a esta X, ha dicho el tribunal, pues abre la posibilidad de que se pueda discutir la validez del voto por parte de la Junta Receptora de Votos. 156.663 personas serán nuevos votantes este 1 de febrero. De ellos, 144.000 aproximadamente son jóvenes que cumplieron los 18 años. En tanto, 11.794 personas obtuvieron la naturalización como costarricenses. Recuerde también que no se aceptan fotocopias, licencias ni pasaportes. Debe llevar la cédula de identidad. Además, contará con 1,5 minutos para ejercer el voto. Se espera que la participación electoral este 1 de febrero reduzca el abstencionismo que ha marcado las contiendas anteriores. Jeffrey, usted termina hablando del abstencionismo y de la población que es la que va a votar finalmente. Hay un dato importante que es que el voto joven representa casi la mitad del padrón electoral. Tal vez hablemos un poco sobre eso porque muchos se mantenían indecisos según la última encuesta. Así es, Andrés, del total del padrón electoral, un 44% son personas menores de 40 años, que se considera también como parte del voto joven, y estamos hablando de poco más de 156.000 personas que van a votar por primera vez en estas elecciones nacionales 2026, entre personas que sacaron la cédula por primera vez y también personas que se naturalizaron como costarricenses. Estas personas estarían votando por primera vez y sumándose al padrón electoral que decidirá el próximo presidente y también las 57 diputaciones para los próximos 4 años en nuestro país. Vamos a ver un poco más el detalle de estos cambios que ha tenido el padrón electoral del 2022 a este año y este dato precisamente del 44% de población joven que estaría emitiendo su voto el próximo domingo.
El voto de los jóvenes será decisivo en estas elecciones. Según los datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones, un 44%, casi la mitad de los votantes, son menores de 40 años. Las mujeres también tienen un voto clave, ya que son la mayoría. Hay 31.346 votantes femeninas, más que hombres. Serán en total 1.881.567 mujeres las que tendrán la posibilidad de elegir este domingo. Especialmente para los jóvenes, votar es algo sumamente importante porque es lo que define nuestro futuro en estos 4 años y tal vez hasta más. Entonces, pues salgan a votar. Sí, analicé mucho, tuve como 3 opciones, pero al final me informé quién era el que iba más con mis ideales y protegía más mis creencias. Entonces sí, ya estoy bastante decidida y la idea es ir el primero a votar. Pero los indecisos también podrían tener un peso importante a la hora de definir las elecciones. Según la última encuesta del CIEP, un 26% del electorado aún se declara indeciso a pocos días de las elecciones. Es decir, 1 de cada 4 costarricenses aún analiza su voto. El mayor porcentaje de indecisión lo registran jóvenes entre 18 y 34 años. Algunos prefieren informarse y decidir hasta el último momento. Agarrar la mayor información posible y adecuarme al que más se alinea a mis principios y todo eso. También he visto todos los debates. No, la verdad todavía no he decidido por cuál candidato me voy a ir, la verdad. Estoy ahí todavía. Tengo opciones, pero no he elegido así una definitiva. Siento que la democracia debe empezar desde pequeñitos, cada quien en sus casas. Y más uno como joven, que somos el futuro del país, ¿verdad? Como dicen. Según la encuesta de las 7 provincias, la mayor cantidad de indecisos están en Guanacaste y Limón. Bueno, y desde ya los invitamos a que mañana sábado nos sintonicen en la edición del mediodía y también en nuestra edición estelar para que conozcan el ambiente de ese día previo a las elecciones, las agendas que tendrán los candidatos durante el domingo y también algunos otros aspectos previos a este proceso electoral, por supuesto acá en Noticias Repretel. Gracias, Jeffrey, que de hecho hay que decirlo, la edición del mediodía ampliada a 2 horas, la edición de las 6 de la tarde ampliada a 2 horas y con los votos de los ticos en Australia, que son los primeros que tendrán ese privilegio de hacerlo. Buenas noches, Jeffrey. Hacemos balance a esta hora sobre el tema. Alejandro Barahona, politólogo, nos acompaña a esta hora en directo. Don Alejandro, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver si ya lo tenemos con nosotros porque queremos ampliar sobre este cierre de campaña y lo que se podría venir el próximo domingo. Ahí lo tenemos, me dicen ya. Don Alejandro, ¿cómo me le va? ¿Me escucha bien? Muy buenas noches. Buenas noches y qué gusto saludarlo. Tenía tiempo sin conversar con usted, don Alejandro. ¿Qué balance podemos hacer ya al cierre de la campaña, tomando en cuenta las últimas encuestas, los indecisos? ¿Qué balance podemos hacer usted que estudia los temas políticos? Adelante. Mire que la moneda está en el aire. Y está en el aire porque en las últimas elecciones las encuestas no han acertado. Y no han acertado básicamente porque miden un momento de nuestra realidad, nuestras preferencias. Y tenemos un alto porcentaje de personas todavía indecisas. Ahí tenemos un reto como costarricenses de tratar de convencer y acercar a la mayoría y a la gran parte de los votantes para que bajemos el abstencionismo. Ese es un reto que debería unir a todos los participantes en la elección y al país entero. El segundo elemento es que también existe una alta volatilidad en términos del voto. O sea, personas que están indecisas, personas que no saben por quién votar, que un día están con uno, el otro día están con otro, que están midiendo lo que su entorno, tanto presencial como virtual, se está dando. Y ciertamente aquí creo que, por eso digo que la moneda está en el aire, es porque la decisión la tomaremos todos el día domingo. Creo que dentro de esa perspectiva tenemos que tener claro que aunque hay un perfil de indecisos, por ejemplo, jóvenes, mujeres, ustedes mencionaban Guanacaste, Punta Arenas, pero también hay que agregar a esto sectores que reportan menor nivel de educación.
son, digamos, sectores que caracterizan mucho a esos indecisos. Pero el reto es mayor cuando vemos todo el tema de la volatilidad que existe en el voto, y ciertamente creo que entre mayor sea el porcentaje de participación, definitivamente los costarricenses nos haremos sentir. Estadísticamente, entre menor sea la participación, probablemente le tendremos dando la razón también a las encuestas. Y eso es un elemento importante porque recordemos que la elección no solamente es, digamos, a nivel de país, nos están observando desde fuera del país y dentro del país con todas las misiones de observadores internacionales, claro, que a estas alturas de la semana ya están en territorio nacional. Claro. Entonces ahí hay una muestra también cívica que tenemos por delante y que sería muy interesante también de cara a las nuevas generaciones, Andrés. Sí, don Alejandro, preparando la entrevista, leyendo un poquito algunos de los datos, y es la pregunta que le quiero hacer. El voto joven, que es casi la mitad, es un 45% aproximadamente, en ese, digamos, en ese rango de edad hay mucha gente indecisa. Y viendo un poco la edad de los candidatos, de los 20, la mitad de los candidatos tienen menos de 50 años. Uno hubiera esperado que quizá conectaran más con la gente joven. ¿Cuál es la lectura que usted hace sobre eso? Mire, que francamente la campaña no se ha centrado en las personas jóvenes. De hecho, los temas han sido temas muy generales y solo algunos de los candidatas ha planteado algunos temas que le interesa a algunos sectores de la juventud. Pero la juventud es muy diversa y como es diversa, también tiene muchos intereses distintos. Entonces, desde esa perspectiva, creo que ha faltado espacio también para focalizar la discusión nacional en torno a los temas que a los jóvenes les interesa. Eso por un lado. Por otro lado, también la medición de la participación y de la presencia de los candidatos en redes sociales se ha centrado mucho en dos, Facebook e Instagram, pero hoy día son muchas las plataformas de redes sociales donde también los jóvenes interactúan y participan, y no necesariamente en esas plataformas existe la misma presencia de los candidatos y candidatas, y ese es un elemento también que debemos de tomar nota, no solamente de cara a futuro, sino entender que también el concepto de elección va cambiando conforme vamos evolucionando como sociedad, y por supuesto hoy día todos los medios digitales son una plataforma, yo diría para todas las generaciones, pero por supuesto van ampliándose y democratizándose conforme van avanzando las nuevas generaciones. Y esto es muy importante porque esta elección es donde más jóvenes votan. Claro. Por eso tenemos también niveles de indecisos preocupantes a los que deberíamos también procurar, no solo dejarle a los candidatas que aborden el tema, sino también en nuestros entornos familiares, de amigos, vecinales, etcétera, para efectos también de motivar, porque recordemos que no son solo los jóvenes, atrás nos están viendo los niños y niñas a nivel nacional, y este es un elemento muy importante, no solo de adultos y de jóvenes, sino también de la niñez que sigue observando a las otras generaciones cómo se van comportando. Don Alejandro, cuando analizamos la última encuesta del CIEP, hay una intención de voto hacia candidatos por presidencia, que es de la manera que ya conocemos, doña Laura Fernández Barriba, Álvaro Ramos y demás. Pero vemos en la intención de voto por diputado que cambia un poco el panorama. Quiere decir que podríamos esperarnos que una buena parte del electorado decida, por una u otra razón, que tal vez usted nos pueda explicar cuál podría ser, quebrar finalmente ese voto. Yo no utilizo el término quebrar, prefiero administrar. Y ciertamente desde hace varias elecciones atrás, los costarricenses administran el voto y se van fijando cada vez más en los liderazgos que se presentan tanto en la elección presidencial como a nivel de diputados. Y creo que más bien hacia ahí es donde el sistema electoral costarricense debería evolucionar en términos de pasar de listas cerradas a listas abiertas. Pero respondiendo a la pregunta, ciertamente no es el mismo comportamiento el que hay a nivel presidencial que a nivel también de diputados de la Asamblea Legislativa. Y vea usted que en las últimas 2 semanas mucho de la discusión entre los candidatos a la presidencia también se ha centrado en las personas que lideran las listas en las diferentes provincias. Y esta es una tarea en donde también llamo la atención, porque estamos tan centrados en términos de la escogencia de la presidencia, que quizás estamos dejando muy tardíamente nuestra decisión a nivel de diputados y diputadas. Y ese es un elemento que tenemos que prestarle mucha atención por el peso que hay de la Asamblea Legislativa, pero también porque hay una crítica ciudadana a la Asamblea.
legislativa. Y esa crítica deberíamos asumirla muy en serio en términos de lograr realmente escoger a las personas, individualmente hablando, que realmente tengan posiciones claras y logren subir el nivel del rol de la Asamblea Legislativa y de la discusión que también esperamos los costarricenses se dé a nivel de Asamblea Legislativa y no seguir un poco esa tendencia de simplemente votar en términos de solamente seguir una línea partidaria, sino en quién representa mejor los intereses y la representación de cada uno de los votantes. Creo que por ahí es donde tenemos el gran reto los costarricenses de escoger en estos pocos días, horas, nuestra decisión final de cara al domingo. Don Alejandro, quiero aprovechar y le agradezco a mi compañero realizador Gustavo Angulo. Nos está mostrando la página de repretel.com donde se acaba de colgar o publicar una información que es la que está viendo. Por ejemplo, candidato José Aguilar, posiciones en temas clave que normalmente se diferencian unos de otros, a favor o en contra. Por ejemplo, ahí lo tenemos. Si seguimos bajando la página, ahí vamos hacia abajo, esto es un ejercicio en vivo. Doña Claudia Dobles, posiciones a favor o en contra en diferentes temas para que se pueda hacer una comparación de algunos de ellos. Seguimos bajando, tenemos a doña Laura Fernández, ahí tenemos a favor, en contra las que no respondió o no se tiene claro, por eso es que en algunas ni siquiera hay el che o la X, digamos la X roja. Don Juan Carlos Hidalgo también. Y mientras seguimos viendo esto, usted puede accesar a repretel.com, lo puede buscar ahí, es un ejercicio que hemos querido hacer en Repretel para que a usted le quede más claro si todavía está indeciso y alguno de esos temas le ayuda a tomar una decisión. Don Alejandro, lo último, en un minutito, estamos a poco menos de 32 horas para que se abran las urnas. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo clave? Y si realmente se proyecta que el abstencionismo pueda bajar, que es lo que el CIEP ha venido indicando, pero que sería lo contrario de lo que ha pasado en las últimas 3 elecciones. Mire, sí, efectivamente hay esa expectativa de qué va a pasar no solo a nivel del abstencionismo, sino el comportamiento del voto oculto, que básicamente es aquellas personas que en un momento determinado están diciendo que van a votar por alguien, pero el día de las elecciones cambia de criterio, y eso ha sido estudiado en las últimas elecciones. Pero ciertamente creo que el momento de reflexión, por eso arranqué la entrevista diciendo la moneda está en el aire, y el momento de reflexión individual para aquellas personas que están indecisas, no solamente la última semana, días, sino inclusive el mismo día de las elecciones. Y este es un elemento en el que es importante también ahondar, porque más allá de la oferta electoral también tenemos que pensar desde el punto de vista ciudadano qué mensaje le enviamos al sistema político con la decisión que tomamos y por supuesto las implicaciones que tendrán los próximos años, porque la decisión empieza apenas el día de las elecciones, pero nos va a acompañar en los próximos 4 años, y esa es una reflexión que también podría facilitar la decisión de algunas de las personas que nos ven y que nos oyen y que todavía están indecisos o todavía no han terminado de definir hacia dónde se van a inclinar. Yo sí quiero nada más cerrar, Andrés, con un llamado a la ciudadanía en términos de la tranquilidad que nos caracteriza como electores, del respeto, pero también de la celebración democrática de nuestras preferencias y el respeto. Creo que en esto tenemos que entender que una elección es una oportunidad que tenemos individual para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Ojalá esta elección pueda potenciar eso. Don Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos y lo esperamos el lunes para analizar todo este proceso aquí en la edición matutina, ¿verdad? Muchas gracias y cuente conmigo. Muy bien, don Alejandro Barahona, y la moneda está en el aire, así como lo empezó, terminamos esta entrevista, hay que ir a votar el próximo domingo. Continuamos. Bien, ahí tenemos el tipo de cambio del dólar, la compra en 491,70, la venta en 497,46, subió un poquitito, pero se mantiene bajo todavía, precios de referencia del Banco Central. Y aquí en la edición nocturna siempre le contamos en qué salieron los números de los chances. Ahí está el primer premio, el 36, un bonito número con la serie 394. El segundo, el 65 con la 504. Y el particular doble cero, que siempre llama la atención, cayó de tercero con la serie 275. El Ministerio de Economía encontró diferencias de precios de hasta el 144% en varios productos.
cada vez hay más competencia en el mercado. Los ticos pueden comprar directamente al productor en las ferias o bien en supermercados, ya sean de cadena o independientes. Los precios varían significativamente dependiendo dónde usted compre. Costa Rica es demasiado caro. Tenemos 18 tratados de libre comercio. En la aduana se lo aplican. ¿Por qué? Los importadores no se lo están aplicando a la gente. Según el Consejo Nacional de Producción, hay diferencias de precios significativas entre ferias y supermercados. Por ejemplo, en el banano hay diferencias de 144%, en la cebolla de 37%, chile 54% y tomate 75%. Planificando bien y el costo de la vida está bastante difícil, se puede decir, no hay aumentos salariales, están estancados los salarios y lo que hay es una bruma de que Costa Rica está bien, no es la realidad. Ante las variaciones en el costo de la vida, los consumidores tienen que pensar muy bien dónde van a comprar, sondear dónde están los mejores precios y, por qué no, comprar en distintos lugares. El ingreso promedio de cada costarricense ronda los 535,000 colones. ¿Cómo están los salarios realmente del costarricense? Aquí un análisis. Los ingresos mensuales de los costarricenses prácticamente se mantienen igual. Según el INEC, el ingreso promedio de cada persona es de unos 535,000 colones, es decir, un aumento de 789 colones en un año. Los costarricenses alegan altos precios, así como bajos ajustes salariales en los últimos años. Sinceramente está bastante duro. Mucha gente tiene que ver cómo se las ingenia para sobrevivir. De verdad que está bien duro. Si repasamos los datos del INEC, en el caso del sector primario, es decir, en agricultura, ganadería y pesca, el ingreso ronda los 380,000 colones. En el sector secundario, como por ejemplo construcción, de 515,000 colones. Y en comercio y servicios es de 558,000 colones mensuales en promedio. Muy bajos. Suben los impuestos, suben las gasolinas, suben esas pensiones de lujo, pero nunca le suben a los obreros el salario. Los ingresos de los ticos están muy comprometidos. Un 50% se va al pago de necesidades básicas como comida, alquileres y servicios. Es decir, queda poca liquidez a fin de mes. Y es que la gran mayoría de salarios en Costa Rica no superan los 600,000 colones mensuales. Y se los contaba al iniciar la edición, San José es la quinta ciudad de América Latina con los alquileres más caros. Este apartamento, ubicado en el piso 13 de una torre en Barrio Escalante, se promociona a 600,000 colones en internet, un precio lejano al que muchas familias podrían asumir. Más bien nos hicieron precio, porque realmente aquí los alquileres no bajan de... Bueno, una habitación puede costar como 100 y algo, como 130,000 colones, una habitación. Ya una casa está alrededor de los 400, 500,000 colones, dependiendo del vecindario. Ese precio ya no es la excepción. Se repite en la mayoría de torres de apartamentos que rodea la capital. En casas, los alquileres bajan, pero hay pocas opciones. Un ranking de Numbeo que compara las rentas con Nueva York ubica a San José como la quinta ciudad con alquileres más caros de América Latina. Alquilar aquí cuesta un 80% menos que en Manhattan. Por encima de San José solo están México, Panamá, Monterrey y San Salvador. ¿Cuánto le consume a usted la mensualidad del alquiler de su salario? ¿Un 30%, un 50%? Un 50% porque pago 150 por mes y ya lo que queda es muy poco, ¿verdad? Para los gastos. Veamos los números. Un apartamento de una habitación nuevo en buen estado cuesta en promedio 466,000 colones en el centro de San José. Fuera del casco central, apenas baja 328,000, según la plataforma. A esto se suma una tendencia clara. Desde el 2022 los alquileres subieron un 15% en el país, de acuerdo al INEC. La oferta de vivienda no da abasto. ¿Qué es lo que observamos hoy en Costa Rica en la oferta de viviendas? Torres, condominios, es donde más se crean.
Y ese es el tipo de vivienda que necesita la población costarricense. Es accesible para la mayoría de la población costarricense. Lamentablemente no, se concentra en un grupo de población muy pequeña. Para la gran mayoría de la población no se han creado nuevas ofertas de vivienda. La medición revela que alquilar en San José es más caro que en muchas ciudades europeas, como Marsella, Bérgamo en Italia, Dresden en el este de Alemania o la capital de Grecia. Bueno, hoy queremos dedicarle un espacio al ambiente. Resulta, como les decía al inicio de la edición, que hay un plan de conservación de tortugas que logró resguardar 797 huevos en Playa Blanca durante todo el 2025. Yo me encuentro con don Boris Gordienko, presidente de Punta Leona, porque justamente ahí es donde se está realizando el proyecto. ¿Cómo me le va? Todo lo más bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir tan tarde también, además. Y don Kevin Beita, estudiante de la Universidad Nacional. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias más bien a ustedes. Lo primero es en qué consiste el plan de conservación de tortugas, y ya vamos a hablar un poco de la importancia y todo lo que esto conlleva, pero qué consiste muy brevemente para que la gente nos comprenda. Bueno, lo más importante en este momento es como hay que proteger la cantidad de individuos que vuelven al mar y hay una intervención del ser humano. Entonces lo más importante es avisar en el momento en el que se ve que hay un nido o que se están empezando a nacer, que se llama eclosión, están en eclosión los huevos. Y la otra cosa muy importante que se hace en Punta Leona es que los huevos que están localizados en ciertas áreas que son sensibles al oleaje o a la erosión o hasta el mismo tránsito de personas son relocalizados en unas áreas protegidas y se marca bien, claro, para que la gente no camine ahí, para que nadie venga a poner una sombrilla, no caminen y no lo disturben. Y pues tenemos un trabajo de voluntariado en el que por dicha tenemos un gran apoyo aquí en la UNA. Como el de don Kevin. Que son de estas personas que pues son los que están en la trinchera. Yo soy un facilitador, pero los que están en la trinchera son aquí el caballero. Don Kevin, ¿cómo funciona de hecho? ¿Cómo funciona el monitoreo? ¿Qué es lo que ustedes realizan? Para que nos explique. Bueno, usualmente se realizan dos... como observaciones, inspecciones. Es correcto, dos inspecciones. Sí. Primeramente, una en la noche, se realiza una barrida por todo el territorio de Playa Blanca y después en la madrugada se realiza otra por si hay algún avistamiento que no logramos definir o si hay alguna llegada de tortugas que se realiza entre la noche y la madrugada. Ahora, ¿qué recomendaciones? Por ejemplo, ustedes en ese recorrido, si se encuentran turistas que de repente ven un huevito de tortuga ahí un poco descubierto, o por qué no tortuguitas que van saliendo, ¿qué debe hacer un turista? Porque muchos le toman fotos y qué bonitas y las agarran. ¿Qué es lo que se debe hacer? No, lo primordial siempre es avisar a todas las autoridades pertinentes. Nunca hacer manipulación sin previo protección, es correcto. Nada de luces con flashes, para eso hay instrumentos que son... Porque se confunden, ¿no? Más bien se van para la luz. Es correcto, sí, por eso es siempre necesario la luz roja. Y pero no, primordial nunca tocarlas y siempre avisar a las autoridades pertinentes. Claro. Ahora, don Boris, ¿qué se ha logrado con el programa? Si lo vemos en datos durante el último año que se ejecutó el proyecto. Bueno, lo primero muy importante es que el Punta Leona Beach Club and Nature Resort, en lo que estamos trabajando ahorita es en turismo regenerativo, que eso es lo más importante que quiero dejar aquí claro. El turismo regenerativo es un paso más allá de la sostenibilidad, ya no es sostenible ser sostenible. Entonces ahora necesitamos dar de vuelta un poquito a la tierra. Entonces esto nos ha permitido primero hacer estudios que no se hacían de cuáles tortugas llegan y en qué cantidad y en qué épocas. Los estudios que hemos llegado a tener ahora son tan finos que hasta sabemos en qué parte de la playa, que además tiene mucha lógica, es la parte más arenosa, donde hay menos piedra, porque es donde más fácil llega la mamá nadando. Claro. Entonces ahí es el mejor lugar. Y tuvimos la gran suerte de volver a tener tortuga lora, que esa no aparecía en la zona hace mucho. En la zona, te digo,
de Esterillos para arriba no había hace rato informe de tortuga hecho, le iba a preguntar lora. qué especie protege este programa. Bueno, ya la lora es una, hay Y otras verde, especies. Verde también. Sí, comenzamos con verde. La lora la que no estaba llegando. Exactamente. Ahora sí, o Sí. por lo menos la proyección es recuperar. Sí, ahí en esta zona de Playa Blanca de Tárcoles hay una zona, un humedal marino protegido por decreto presidencial desde 1994. Es una zona que nosotros nos la tomamos muy en serio, la protección. Tengo entendido que por el camino que va haciendo la cadena alimenticia, lo que está en el medio del Golfo de Nicoya, un 20% de alguna manera nace de esta zona. Entonces, nos ha demostrado en el transcurso de todos estos años la importancia que es proteger las zonas costeras, que ahora ya es como muy conocido y muy obvio. En ese momento era algo un emprendimiento muy nuevo, y ahora ya lo estamos combinando con arrecifes regenerativos, que son unas grandes campanas de cemento especial marino, en donde se adhiere vida marina muy rápido, y estamos también plantando coral, haciendo siembra de coral. Entonces, esta combinación nos ha traído un crecimiento de 600% más peces en esa zona, y 50 especies, pasamos de 3 a 50 especies en esa zona. Y es que la recuperación, y usted me dirá si yo estoy equivocado, pero por lo que uno más o menos lee, ¿verdad?, sobre el tema de las tortugas, algunos trabajos que hice antes, donde la tortuga, digamos que encuentra el mar cuando nace, ahí vuelve. Es algo Entonces, increíble. por eso, si se logra, entre más tortugas se logran recuperar, más tortugas llegan a la zona. ¿Es así? ¿O estoy equivocado? Exactamente. ¿Cuándo se da más o menos esa anidación? ¿Y qué representa para ustedes como estudiantes formar parte de un proyecto tan bonito? Bueno, para nosotros representa un gran orgullo el poder ver cómo el trabajo que nosotros realizamos desemboca en algo. Sí. Entonces, lo primordial para nosotros son las acciones que realizamos, sin importar obviamente una retribución económica o algo así. Es puramente el poder decir, apoyé con esto. Y el hecho de que Punta Leona, hayamos tenido los lazos con Punta Leona para poder realizar este tipo de acciones y este tipo de voluntariados, nos llena a nosotros mucho, porque nos permite conocer, poder seguir conociendo sobre las especies, poder seguir conociendo cómo se realiza una inspección de tortugas, y también nos deja a nosotros muy contentos con el trabajo que nosotros realizamos. Sí, ¿cuándo es que ocurre la anidación? Digamos como tal. Ahorita acabamos de terminar la época, fueron los últimos 4 meses del año. Sí, bueno, nos tiene que invitar a la próxima. Claro Entonces, que ¿verdad? sí. Claro. Más bien, ahorita en este momento, y por eso también traía este librito, no sé si es aquí, esto es parte también de los trabajos que hacemos de regeneración. Ahí lo vamos a tener. Esto se reparte en todas las escuelas de la zona de Garavito y de ahí cercano, también en arriba en Vijagual. Y aquí es donde empezó todo lo de Punta Leona con la regeneración. Esto comenzó hace 30 años. A nosotros nos dijeron que en 15 años no iba a haber una sola lapa en el Pacífico Central. ¿Y ahora? Pues se las robaban. En este momento tenemos 4 veces más lapas de las que había en ese entonces. Cuando si quieres se 30 puede. años después, sí. Y Claro. con este libro se le enseña a los niños, y los niños van y le enseñan a los papás. Parece raro, ¿verdad? Pero así es como funciona. Le Al enseñan revés. que hay que cuidar este animal y más bien dejarlo volar, en lugar de los capturaban para venderlos en el extranjero, y eso pues, Espectacular. terrible. Hay un video que usted nos lo va a comentar. Vamos a ver si nuestro realizador Gustavo Angulo nos lo puede colocar por ahí. Y usted nos explica de qué se trata este video, que también ha formado parte de todo el proyecto de conservación. Ahí lo tenemos. Ah, qué hermosura. Don Boris. Hasta se me para la piel. Ah, no, a mí también me cuando para lo el vi. orío, los Explíqueme vellos. qué es lo que estamos viendo aquí. Eso es un tiburón ballena. Es un tiburón ballena en Playa Mantas de Tárcoles, que queda a la par de Playa Blanca. Cuesta bastante verlos, cada vez costaba menos. Esto es maravilloso que vuelvan a la zona del Golfo. Tenemos que entender que entre la pesca de arrastre y muchos otros daños que se han hecho, se habían alejado. El que este animal esté en Playa Mantas significa, primero, que es una bahía limpia, pues no lo estaría. Segundo, que estamos creando vida. Toda la protección que hemos venido haciendo con estos arrecifes ha empezado a crear vida. Ellos viven de zooplancton y de estos animalitos pequeñitos, que todos ellos tienen una relación directa con los corales y con los arrecifes. Entonces, esto es una muy buena señal. Hace poco salieron unos videos de unos tiburones toro, que puede asustar, pero bueno, eran pequeños.
y andaban en la orilla. Pueden asustar, pero sabes que es muy bueno porque significa que también hay vida y se comen las tortuguitas, lamentablemente, porque así es la vida en el mar. Exactamente, vida, ¿no? Pero sí esos tienen muchas tortugas. Pero el que haya esto significa que el ecosistema como tal está sosteniendo a los apex, a los animales más grandes. Me queda la duda, pero como turista, si lo veo como turista, porque yo he ido a Playa Mantas, que le salga un tiburón de esos. No hace nada, no hace nada. ¿Puedo quedar en la playa tranquilo? Sí, eso no hace nada. Bueno, se espanta el tiburón primero. Si no lo llamo. Claro que sí, por favor. Don Kevin, para terminar, como estudiante, ¿qué recomendación o qué invitación le puede hacer usted a otros estudiantes, en este caso de la Universidad Nacional, para que se unan al proyecto? Bueno, yo siempre lo he dicho, por lo menos yo que estudio una carrera como Ingeniería en Sistemas, y si vemos lo que se realiza en los voluntariados, son dos polos completamente diferentes, la naturaleza y la ciencia en la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el voluntariado? El voluntariado nos da esa enseñanza y ese más que nos ofrece la universidad. La universidad nos ofrece el estudio y nosotros vamos a conocer bastante sobre nuestra carrera. Pero hay temas aparte que los podemos desarrollar en este tipo de proyectos, como lo es una aventura, en los cuales podemos aprender sobre realidades que afectan el país y poder ser partícipes, quizás no de solucionarlas por completo, pero sí aplanar un poco el terreno para lograr, erradicar ciertos problemas. Don Kevin Beita, estudiante de Ingeniería en Sistemas, cualquiera diría Ingeniería en Sistemas, qué raro, con tortugas, pero vea que es un gran ejemplo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Viene la inteligencia artificial, que nos va a ayudar mucho también a identificar en los nidos, porque ahora ya no hay que subir al nido. Claro, nos avisa ya cuando nació la lapa, por ejemplo. Don Boris Gordienko, presidente de Punta Leona, gracias, y vamos a tener que hablar de ese tema también. Por favor, cuando quiera, un gustazo invitar. Invitarlos a todos a que nos visiten. Claro, gracias. También. Y si yo quiero participar, por ejemplo, en el proyecto, o alguien, un turista. Claro que sí, nada más podemos llegar y decir, quiero unirme al voluntariado. Claro que no seamos estudiantes. Tenemos varios proyectos y además caminatas nocturnas en las que también se aprende mucho. Tenemos un mariposario en el que tenemos nuestras propias pupas, no se compran. Hay acuacultura. Tenemos pozas de aguas de la planta de tratamiento que se pasan por 3 pozas de plantas y en la última poza ya los peces viven. O sea, agua vive. Ahí entonces es completamente todo de regenerativo. Hasta la persona sale regenerada después de todo eso. Por supuesto. Don Boris, gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. Vamos a continuar ahora con el campo internacional. Nuestra cobertura electoral muy fuerte a partir de mañana al mediodía para que nos sintonice. Muy agradecido porque prefiere informarse con nosotros. Andrés Ramírez, su servidor, le acompañó. Que tenga una linda noche. Hasta luego.